Hola a todos, bienvenido a este canal de filosofía. Soy el profesor Erlan Baca y en este segundo capítulo vamos a tocar el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Es una teoría filosófica para la cual la totalidad de la realidad puede entenderse a partir o en términos de materia en movimiento. Es decir, todo lo corpóreo y lo material es lo real. Recordemos en el anterior capítulo que el idealismo es aquella que la materia más bien es un producto de la mente o del espíritu. El materialismo afirma que lo único que existe es solo lo corpóreo. En este sentido, va a negar la existencia de un Dios o de un ser trascendental que pueda ser causa u origen de esta realidad. A lo largo de la historia de la filosofía vamos a encontrar a muchos filósofos materialistas, pero su auge está en el siglo XX. Podemos encontrar también en el siglo XVIII a los enciclopedistas que tienen en su contenido cierto aspecto materialista de la realidad. En este siglo XVIII podemos citar a Lemaitre, Helvetius, Maupertuis, que tienen este aspecto netamente materialista en todas sus obras. En Alemania había una cierta tendencia, como mencionamos antes, sobre el idealismo, pero con la muerte de Kant y Hegel retoma su auge y podemos encontrar al máximo representante a Carlos Marx, sobre todo que desarrolla su teoría basado en una influencia de Feuerbach. A partir de la influencia de Feuerbach, o sobre todo la obra de Carlos Marx, podemos encontrar dos vertientes de materialismo. Por un lado el materialismo dialéctico y por el otro el materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo dialéctico? Es una teoría la cual considera que la realidad puede entenderse como solo una materia que se desenvuelve o se modifica siguiendo leyes de la dialéctica. ¿Cómo podemos entender este sentido? Donde la realidad siempre tiene dos realidades opuestas o diferentes, que una depende de la otra y la otra tampoco puede existir sin la existencia de otro. Por ejemplo, la tradicional o conocida frase que se dice ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Esa realidad es explicada obviamente a partir de lo que es el materialismo dialéctico. Es decir, la gallina no puede existir sin la existencia del huevo y el huevo tampoco sin la gallina. Es decir, es una realidad concreta, material y que existe. Y que no hay ninguna fuerza sobrenatural ni ningún Dios que da origen a estas materias, porque ambas son material. Por el otro lado, el materialismo histórico es una teoría marcada obviamente a partir de la historia, donde más que todo explica la evolución o la construcción de la sociedad sobre todo. Es decir, donde los individuos reflejan una realidad de lo que es la sociedad. En este sentido, Marx plantea que la sociedad es como una máquina y el individuo es un simple engranaje de esa máquina, donde si tú no encajas, no eres parte de la sociedad, no sirves para la sociedad, y si no cumples ninguna función, tampoco eres considerado un antisocial, se podría decir. Entonces tú tienes que engranar, encajar, seguir a la sociedad, o la más tradicional, lo que critica mucho Marx, es donde la misma sociedad es quien nos impone qué es lo que queremos ser, entre comillas, para poder cumplir con cierto título y trabajar para la sociedad. Si quieres profundizar en esta teoría de Carlos Marx, más concretamente en el materialismo, te invito a que puedas ver la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde con un poco de comedia podrás entender estos elementos y estas características, donde el individuo es una mera pieza de una máquina. Espero te haya sido útil este capítulo y nos vemos en otra oportunidad.